Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a meterle mano al cartonaje. Realizaremos un práctico y bonito organizador para nuestros papeles de origami, desde cero. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para comenzar con la manualidad de hoy vamos a necesitar cartón contracolado de 2 milímetros. Ya estáis viendo que yo tengo todas las piezas que van a componer este organizador ya recortadas. Necesitaremos las piezas que estáis viendo en pantalla, una base, dos laterales rectangulares y dos con forma de casa o de tejado. Debemos tener en cuenta el grosor del cartón para sumarlo a dos de los laterales de nuestro organizador. Y una pieza que no aparece en pantalla, que será el separador. Medirá el ancho de nuestra base y el alto total de la casita. Y para forrar y decorar este organizador voy a utilizar la colección Ocean Breeze que me enviaron desde Creative Path, comenzando por el interior y este bonito papel en un color verde esmeralda, azul agua marina, no sabría determinarlo, con pequeños topitos en fucsia. Para pegar el papel en la parte interior voy a utilizar cinta adhesiva doble cara, asegurándome, eso sí, de cubrir bien todas las esquinas y bordes. Mi intención al realizar este organizador es guardar los papeles de origami de 15 x 15, dejándoles un margen lateral. Vosotros podéis hacer este tipo de organizadores en función de lo que queráis guardar dentro de él, con la peculiaridad de tener dos de sus laterales con forma de casita. Todas estas piezas las he recortado con un cúter y una regla, haciendo diferentes pasadas sobre el cartón. Si los bordes nos quedan un poco defectuosos o irregulares, podemos utilizar una lija para limar esas asperezas e impurezas. A continuación, sobre las dos planchas de papel que viene en esta colección con el mismo motivo, hago una composición para cubrir bien todas las piezas. Y hemos de tener en cuenta los márgenes de papel que queremos que doblen hacia la parte exterior, para que esos bordes nos queden bonitos. Después de darle muchas vueltas a la colocación de las piezas sobre el papel, ya veréis a continuación que justo los dos laterales con forma de casita les recorto al ras en sus laterales. Y no, si hacéis este organizador, tened en cuenta de no cometer el mismo fallo que yo. Debéis dejar un margen a cada lado de 1 o 2 centímetros de papel para que vuelva hacia la parte exterior y cubrir así bien esos bordes. Yo no lo hago, estáis viendo que corto al ras y después me quedan unos pequeños márgenes en esas esquinas donde se ve el cartón. Bueno, yo lo soluciono cortando pequeños trocitos del mismo papel y cubriéndolo. Pero bueno, es una chapucilla que vosotros podéis mejorar en vuestro proyecto. Voy a comenzar colocando los dos laterales con forma de casa sobre el papel. Retiro el papel protector de la cinta adhesiva, coloco boca abajo y presiono. Me puedo ayudar perfectamente de una plegadera para que la pieza de cartón quede bien adherida. Y después continúo con el resto de piezas. A todas ellas les dejaré un margen de papel por la parte superior. Estáis viendo que a la casita en la parte del tejado, en los dos laterales también en la parte superior y la base de esta pequeña cajita organizadora la recortaremos al ras. Para pegar los bordes superiores de todas las piezas voy a utilizar cola blanca. Realizaremos primero los dobleces retirando todo el exceso de papel que nos haya quedado en los bordes. Extenderemos bien la cola, presionaremos ayudándonos de la plegadera y retiraremos el exceso con un paño seco para no estropear el bonito diseño. Es muy importante cuando hacemos este tipo de proyectos limpiar bien la base de trabajo, que no nos queden
restos de cola que puedan estropear nuestro proyecto. Para doblar y pegar las esquinas en forma de triángulo de los dos laterales me voy a ayudar de estas prácticas herramientas que compré a Mimo Manualidades y que vienen genial para estos proyectos pequeños para principiantes como yo en el cartonaje. Cortamos el papel al ras dejando ese margen de unos milímetros, doblamos el cartón y veréis que esta esquina queda perfectamente rematada. ¿Y recordáis lo que os contaba anteriormente? Que dejéis esos márgenes laterales a los dos lados de las piezas con forma de casita. Pues ahora me toca rematarlo, hacer esa pequeña chapucilla. Con pequeños trocitos de papel voy cubriendo esos dos laterales que me quedan a los lados de las piezas sin cubrir. No queda mal, pero si vosotros vais a hacer este proyecto, hacedme caso y no cometáis el mismo error. Antes de ir con el montaje de esta pieza, voy a marcar el centro de la base y de los dos laterales largos. ¿Por qué? Porque ahí será donde colocaremos nuestro separador. Y al marcarlo nos servirá de guía. Simplemente, como no se va a ver, he buscado y marcado el centro y trazado una línea. Vamos ya con el montaje y para ello me voy a ayudar de cinta craft adhesiva. También podéis utilizar cinta carrocera. Voy a colocar unas pequeñas piezas en los 4 laterales de la base que me ayudarán para fijar y soportar las piezas laterales cuando las encolemos. Y comienzo colocando los 2 laterales rectangulares y más cortos del proyecto. Extiendo una pequeña cantidad de cola en la base, ajustamos bien y a continuación pegamos la cinta craft adhesiva para sujetar. Con estas 2 piezas colocadas, colocaremos cola en la base y 2 laterales de la casita y fijaremos. Como tienen los 2 milímetros de margen a cada lado, se sustentan perfectamente sobre los cartones laterales. Nos aseguraremos de retirar bien todos los excesos de cola ayudándonos de pequeños paños o toallitas húmedas y dejaremos secar bien para continuar. Antes de colocar nuestro separador, claro, debemos forrarlo. Ya lo tengo preparado con cinta adhesiva doble cara por ambos lados y para que destaque he seleccionado un bonito papel con rayas en diferentes tonos de rosa. Colocamos uno de los lados sobre el papel, asegurándonos del sentido que queremos del diseño de rayas. En este caso quiero que sean horizontales, así que lo ajusto a la parte inferior para que cuando doble el papel este quede perfectamente encajado. Y después pegaremos el otro lado y recortaremos bien todos los excesos de papel, tanto de los laterales como de la parte inferior. Y como nuestro cajetín ya ha secado y la pieza está terminada, ya sí damos cola a los 2 laterales y a la parte inferior y encajamos sobre las marcas que habíamos realizado con anterioridad. Y dejamos secar. Podemos ayudarnos de cinta carrocera para presionar o colocar unos topes hasta que esta cola haga su efecto y seque por completo. Cuando todo el armazón ha secado, pasamos a forrar la parte exterior. Y yo he escogido este bonito papel de diseño floral de la colección, que además tiene unos pequeños reflejos plateados, como con foil. Pues bien, para hacer esta parte del trabajo tenemos que medir
cada pieza independientemente. Y aquí ya no os dejo medidas, sino que vosotros con cada pieza que realicéis debéis hacer y seguir estos pasos. Para cortar el papel me voy a ayudar de una cortadora o cizalla. Y por supuesto tendremos en cuenta el sentido del diseño para hacer los cortes en el papel. Voy a comenzar de nuevo por los dos laterales rectangulares, dejando un margen de 3 centímetros a cada lado y por debajo. Antes de pegar cada pieza con cola blanca al soporte, voy a marcar los dobleces para que me ayuden y guíen a la hora de colocar estas piezas. Para que la parte inferior de las dos esquinas quede bien rematada, las cortaremos en ángulo. A continuación, visualmente vais a comprobar qué sencillo es. Y esto es más fácil verlo que explicarlo, así que os dejo con el paso a paso. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y ahora ya es mucho más sencillo acoplar las piezas laterales con forma de casa. Tomaremos de nuevo las medidas y a estas les retiraremos un par de milímetros por cada lado y pegaremos ajustando. Como la parte inferior, el culete, no se va a ver, voy a utilizar un resto del papel rosa que nos quedó de forrar el separador. Y de nuevo, a las medidas retiraremos un par de milímetros por cada lado. ¿Qué os parece? ¿Queda chulo, no? Bueno, pues ahora queda rellenar. Y voy a hacer unos graciosos separadores utilizando cartulinas de colores normales, en esta ocasión en tonos pastel. Y para que las esquinas me queden bien rematadas voy a utilizar una troqueladora. Si no tenéis o disponéis de este tipo de herramientas, no os preocupéis, podéis realizarlo a mano o dejar la esquina en ángulo recto. Como guía para estas separaciones que acabamos de realizar, voy a utilizar uno de los troqueles que me enviaron desde CatLove. Creo que ya os acordáis de ellos, son estos simpáticos clips con diferentes formas. Voy a troquelarlas en los restos de papeles que nos han quedado de este proyecto y los vamos a utilizar como guías. Creo que este organizador va tomando forma y quedando muy original. Y de nuevo, si no tenéis o disponéis de este tipo de troqueles, os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo todos los materiales de este vídeo tutorial. Podéis hacerle unas pequeñas pestañitas a distintas alturas y ya está.
Y así yo le doy por terminado. Solo me queda colocar los diferentes papeles que quiero organizar dentro de esta cajita que acabamos de montar, que como os he contado anteriormente son de 15 por 15, pero tienen amplitud y margen para un poquito más. También lo podemos utilizar para los restos de papeles que nos van quedando de diferentes proyectos. Y como veis, yo tengo unos cuantos. Bueno, contadme, ¿para qué lo utilizaríais vosotros? ¿Os ha resultado práctica la idea? Cada vez me gusta más el mundo cartonaje, pero tengo que seguir practicando para evitar esos pequeños errores que os contaba durante el tutorial. Por supuesto, podríamos seguir decorando la parte exterior de este organizador. Esa parte se la dejo a las amigas scraperas del canal, pero yo de momento lo voy a dejar así, para que me resulte más práctico y así poder colocarlo en cualquier rinconcito de una estantería. Bueno, gente, me despido. Nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!